Hola, muy buenos días en esta jornada 31 de julio del año 2021 y les damos la bienvenida del capítulo de Santiago del PMI. En esta oportunidad, nuestra Escuela de Dirección de Proyectos, organizada por la Vicepresidencia y Membresía, vamos a estar interactuando, primero las damas, Susana Chico, ella es voluntaria, miembro del capítulo de Santiago Comuniqué. Nuestro invitado de hoy día es Víctor Hugo, quien nos va a hablar principalmente de las habilidades blandas, título de la presentación, donde intersecta la dirección de proyectos, escribir un libro y indudablemente las habilidades blandas. ¿Y quién les habla? Bueno, Carlos Cerón, que también soy de la vicepresidencia de membresía del capítulo de Santiago. Voy a dejar la palabra a Susana Chico, quien nos va a hacer la presentación de nuestro exponente hoy día para todos ustedes. Muy bienvenidos a todos. Aprovecho la oportunidad de indicar, hay un capítulo de preguntas donde las vamos a poder ir recepcionando para que al final podamos ir respondiéndolas desde nuestro presentador Víctor Hugo. Adelante, Susana. Buenos días para ti. Gracias. Muy buenos días, gracias, Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá en esta nueva Escuela de Dirección de Proyectos. Yo tengo el honor de poder presentar a Víctor Hugo, eh, muy buen conocido, una persona muy agradable, muy dicharachera, así que sé que va a ser muy entretenida esta presentación. Yo he tenido la oportunidad de estar con él también en otras presentaciones, así que lo he pasado súper bien, espero que ustedes también lo hagan hoy día. Pero les podría contar muchas más cosas de Víctor Hugo, pero eso ya pasan a la parte personal y esto es meramente profesional, así que les voy a contar un poquitito más de él. Víctor Hugo, ingeniero de ejecución en informática de la Universidad Técnico Santa María, se ha desempeñado en distintos roles, incluyendo jefatura de proyectos en empresas como el Banco de Crédito de Inversiones, Entel, Hewlett Packard, y en la actualidad es Global Provisioning Manager para Oracle Advanced Customer Service. Vive en la región metropolitana y nos va a contar su experiencia en proyectos, habilidades blandas, en particular de lo que fue la publicación de su primer libro, Error de Sistema. Te dejamos, Víctor Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias al PMI Santiago por invitarme. Es un gusto estar acá. Y claro, hoy vamos a hablar, o les voy a hablar más bien, de tres cosas en particular. Uno es manejar un proyecto un poco distinto del estándar, es decir, un proyecto no convencional como es la escritura de un libro. Luego, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales para desarrollar las habilidades blandas, aquellos que no las tenemos de serie, digamos? ¿Cómo influyen estas habilidades blandas en la dirección de proyectos? Porque la disciplina de dirigir proyectos implica utilizar habilidades blandas y nuevamente muchos de nosotros no necesariamente las tenemos. Y después, por supuesto, hay un espacio para hacer preguntas. Entonces, para comenzar, ¿cómo llevamos un proyecto no convencional, un proyecto que sale del estándar? La definición es que un proyecto, ¿cierto? Según el mismo PMBOK, es un esfuerzo temporal que hacemos para lograr un producto o un resultado o un servicio que son únicos. O sea, hacemos una cosa concreta por un tiempo sostenido para obtener un resultado. Eh, Nosotros estamos acostumbrados, por supuesto, a proyectos de desarrollo de software o a proyectos de ingeniería o en minería, qué sé yo, construir una planta, una correa transportadora, qué sé yo. Pero escribir un libro, si bien es un proyecto atípico, también cabe dentro de la definición de lo que es un proyecto propiamente tal. Entonces, podemos aplicar las etapas. Esto se inicia, hay una planificación o una planeación, si se quiere, y está la ejecución propiamente tal, tenemos que monitorear y controlar hasta que tengamos un cierre y terminemos este proyecto. Esto es lo que nosotros vemos en el día a día como jefes de proyecto, como administradores de proyectos, como directores de proyectos, pero ¿cómo se traslada esto desde nuestro universo habitual de proyectos tecnológicos o de proyectos de otra naturaleza, digamos, a un proyecto atípico como es escribir un libro? Entonces, hablando de este proyecto no convencional, que es mi libro, ¿cómo se inicia esto? Bueno, yo en octubre del año 2018
digo, voy a escribir un libro. Ese es el inicio formal, igual que en cualquier proyecto. Ahora, la diferencia es que en este caso yo no tengo que buscar un presupuesto para escribir el libro, porque lo hago en mi tiempo libre. Y si bien yo soy el gerente del proyecto o el administrador del proyecto, también soy el ejecutor y finalmente también soy el main stakeholder, porque el principal interesado en esto soy yo. Así que es un proyecto en el que tengo que asumir múltiples roles. ¿Cómo, una vez que ya tengo decidido que voy a escribir el libro, bueno, tengo que planificar cómo lo voy a hacer? Entonces estructuro esto, porque decir un libro es una cosa como abierta, ¿no? Ahora, claro, cuando es una novela quizás es un poco más distinta la manera de manejarlo, pero en el caso de un libro apuntado a no ficción y apuntado a tratar de transmitir herramientas de habilidades blandas, bueno, uno lo puede estructurar según las cosas que quiere decir. En mi caso, esto se estructuró como un libro que tenía 2 áreas y distintos capítulos. Esa fue la conceptualización inicial. Luego, como uno hace también en los proyectos, digamos, de más grande envergadura o tradicionales, uno hace un piloto. Y yo lo primero que hice fue escribir un capítulo. Y en la escritura de ese capítulo piloto, monté luego lo que iba a ser la estructura de cada capítulo. Los capítulos del libro, si bien tocan puntos distintos, todos mantienen una estructura bastante similar, que es lo mismo que uno hace también cuando divide un proyecto, digamos, en distintos subproyectos o en distintos subcomponentes. Muchas veces la estructura se repite. Luego me di cuenta que para mejor sustentar lo que yo quería decir en mi libro, necesitaba citas, entonces tuve que empezar a buscar en distintos libros o incluso películas, citas que me permitieran soportar lo que yo estaba transmitiendo. Y el primer riesgo, digamos, que aparece con esto, es que en general cuando uno maneja un proyecto tradicional, uno tiene una fecha de término, uno tiene un stakeholder o un cliente que te dice, oye, yo quiero que este sistema salga en vivo el 15 de mayo. Ok, listo. Y tú te concentras y trabajas para lograr ese objetivo. Pero en este caso en particular, yo no tenía una fecha de término puesta en la planificación inicial. Entonces eso es otro aspecto a considerar. Ahora, luego pasaron cosas que me generaron una fecha de término y ahí se pone esto un poco más entretenido. Ahora, la ejecución es bastante simple, ¿no? Es escribir, escribir y escribir. No es distinto en muchos sentidos de lo que podría ser trabajar en un proyecto de software, que tú tienes que escribir cientos y miles de líneas de código, con la diferencia que acá primero lo tuve que ir estructurando esto en distintos capítulos, entonces tenía que entrar en cierto tópico que yo quería desarrollar y escribir ese capítulo en particular, nuevamente buscar las citas dentro de ya el catálogo de citas que había construido, qué cita calzaba mejor con el concepto que estaba tratando de transmitir en ese capítulo. Y bueno, por supuesto, escribir la introducción, escribir cada gran área necesitaba también una pequeña introducción, también tuve que escribir eso y por supuesto al final los agradecimientos y todo. Entonces se fue estructurando y fue trabajándose esto como planificación apuntando a seguir esos puntos. Pero todo proyecto requiere un monitoreo, o sea, ¿cómo mido que estoy avanzando? ¿Qué KPIs puedo aplicar en escribir un libro? Yo escribí mi primer libro, que no se publicó aún, hace 12 años, y en ese caso, en esa oportunidad, el único KPI que tenía era el número de palabras que tenía el libro, en total. Ese era el único indicador que tenía. Y si bien es un indicador útil porque cuando uno investiga y se mete en esto, descubre que 300 palabras aproximadamente son una página, entonces al tener el número total de palabras y dividirlo por 300 te da más o menos el número de páginas, me quedaba con la sensación de que no era suficiente para este libro que estaba escribiendo ahora. Entonces, esta experiencia anterior de una cantidad de palabras totales no era suficiente. Agregué un segundo subindicador todavía utilizando la cantidad de palabras, pero apuntando a la cantidad de palabras que había en cada capítulo, de manera tal de poder saber qué tan balanceado o desbalanceado estaba el libro. Lo mismo empecé a medir cuántas citas tenía cada capítulo, porque tratando
de nuevo, tratando de buscar un balance. Y finalmente, en algo que fue mucho más subjetivo, para mí, establecí un índice de satisfacción por capítulo, porque de nuevo, yo soy el principal stakeholder de acá y el principal cliente, entonces estoy escribiendo esto, pero para mí mi principal indicación de satisfacción es que a mí me guste cómo está quedando. Puede ser un poco egoísta, digamos, pero en el momento inicial es lo único que tengo. Y esto me condujo a tener esta matriz, si se quiere, con la cual yo pude saber en qué punto estaba parado respecto de mi libro, donde tengo cada uno de los títulos de cada capítulo, las 15 habilidades blandas que cubro, cuáles de ellas estoy atacando en cada capítulo, la cantidad de palabras, la cantidad de citas y si estoy o no satisfecho con el capítulo. Esto, en cierta medida, no es muy distinto de lo que nosotros podríamos tener, por ejemplo, como una planilla de control de un proyecto de software en el cual tenemos distintas funcionalidades, distintos roles en esa funcionalidad o distintas acciones en esa funcionalidad, la cantidad de errores, por ejemplo, que estamos teniendo y qué tan satisfechos o no estamos. Es un proyecto, a mi entender, escribir un libro después de esto, no muy distinto de un proyecto tradicional, salvo por el hecho de que prácticamente todos los roles los está ejecutando una misma persona. Ahora, ¿cómo se cierra este proyecto? Bueno, en algún momento yo terminé una primera iteración del libro, imprimí en mi impresora, digamos, unas pocas copias, las corcheteé y se las facilité a algunos amigos diciéndole, oye, ¿me pueden dar su feedback? Y eso generó una segunda iteración del libro con varios ajustes, en forma más que en fondo, pero me encuentro finalmente con que tengo un producto terminado, un libro que me deja satisfecho a mí y que según el feedback que tengo de mis personas cercanas, que por supuesto siempre está en la duda si lo dicen porque me tienen mucho cariño solamente, y que me dicen que les gusta y entonces, ¿qué hago con esto? ¿Lo publico? Busco cómo publicarlo y me encuentro en febrero de este año con que un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Yo ubico esta editorial y ellos tienen un proceso, mira, ¿por qué no te contactas con ellos? Que es Trayecto Editorial, que es una editorial chiquitita independiente que hay acá en Santiago de Chile. Y yo les mando el borrador del libro y ellos, que no son amigos míos, que no me conocen, me dicen, oye, ¿sabes que esto tiene una posibilidad real? Démosle. Eh, y donde antes yo no tenía una fecha de término, me encuentro con que ya tengo una fecha que cumplir, que tengo más gente involucrada en este proyecto y que tengo que terminarlo. Entonces, me encuentro ahí con finalmente tengo un deadline y, eh, y aparece esta maravilla, finalmente, que me van a perdonar acá un poco el ejercicio de ego, pero estas son distintas, perdón, distintas fotografías de gente que me ha enviado, gente que ha recibido el libro, gente que tiene el libro en distintas partes de Chile y esta foto viene de México, porque gracias a las maravillas de la globalización y a trabajar con una editorial establecida, digamos, que tiene contactos o dentro de sus canales de distribución, busca libre, el libro hoy día está disponible en varios países, entonces ya es un libro internacional. Ahora, el tener una fecha de término implica que uno tiene que empezar a cerrar cosas, a cortar cosas. De hecho, el último capítulo original del libro se quedó fuera, no pasó el corte, probablemente sea para un segundo libro. Y tuvimos, yo digamos, y mi comité editorial, un par de amigos con el que pimponeo estas cosas, dar con un título, porque el libro era un concepto sobre habilidades blandas, pero no tenía título. El título de trabajo, mientras se estaba desarrollando, era error de sistema, era System Error, para ser exacto, pero nunca se pensó como que fuera el título final definitivo. Finalmente, tal como le pasó a R.E.M. con el disco Out of Time, me quedé sin tiempo para el título y tras un par de pimponeos finales decidí que el mejor título era ese y hasta le encontré una justificación que es válida todavía y que le hace sentido a mucha gente, que es que muchos de nosotros tenemos competencias técnicas muy desarrolladas,
somos muy competentes en lo que estamos haciendo, sin embargo, no logramos a veces obtener los resultados que buscamos. Y eso es porque nos falta entender las habilidades blandas al final del día, y eso es lo que produce este error de sistema. Así que me quedé con esa definición, y hoy día lo que hace poco menos de 3 años era simplemente una idea, es un libro, es una realidad física, es un libro que tiene hasta ISBN, que está disponible en tiendas. Entonces es un proyecto poco convencional, si se quiere, un proyecto no tradicional, pero es un proyecto que llegó a término. Ahora, ¿cuáles son los hechos que uno puede encontrarse en este tipo de proyectos no convencionales? Bueno, lo primero fue que perdí todo lo que había escrito. Yo empecé esto en octubre del 2018 y en noviembre del 2018 mi computador colapsó. Era una serie de unos Lenovo que venían con unas fallas en el disco duro de serie. Y colapsó, y obviamente no había tomado respaldo, así que se perdió todo, con lo cual empecé a tomar backups de lo próximo que escribí. Afortunadamente solo tenía 2 capítulos, pero por supuesto está también los hechos con los errores de redacción y ortografía, que uno los puede resolver, o yo los resolví más bien utilizando por un lado el mismo corrector ortográfico de las aplicaciones de escritura, y finalmente la editorial ofrece un servicio que incluye una revisión final por una tercera persona más formada en lenguaje, de la formación que tengo yo como ingeniero. Los riesgos, bueno, de nuevo, no hay fechas de término. Ese es un riesgo que uno se puede engolosinar, y esto puede durar para siempre. Y hay una cita que se la escuché alguna vez a Neil Gaiman, un escritor británico, que es que los libros en general no se terminan, se abandonan. Y probablemente pasa lo mismo con las películas y con las pinturas, porque uno podría seguir eternamente retocando y modificando. Y yo sabía cuando el libro se fue a imprenta que al libro le quedaban algún par de errores de tipografía, pero el proceso de seguirlo revisando podía eternizarse. Así que ese es un riesgo. Y por supuesto el otro riesgo es el tema de la calidad, que es un ítem totalmente subjetivo. Yo tengo mi visión, digamos. Eso son lo que puedo identificar yo como riesgos en este proceso de llevar este proyecto no tradicional, llevar este proyecto de escribir un libro. Esa es una parte del relato del día de hoy. Luego, el libro trata de las habilidades blandas, y trata de más bien mi experiencia en el mundo de las habilidades blandas, porque yo, de nuevo, tengo formación de ingeniero, pero no, eh, no las traía incorporadas de serie. Conozco mucha gente, tengo buenos amigos que venían con las habilidades blandas de fábrica. Yo no, yo tuve que aprenderla en un proceso, y eso es lo que comparto un poco a través de mi libro. Pero para desarrollar las habilidades blandas, ¿cuáles son los pasos que uno podría seguir? Bueno, en primer lugar, tener una definición. Luego, para mí es muy importante entender que aquí hay un cambio de paradigma, que esto lo voy a ir comentando a detalle en las próximas láminas. Darle a las habilidades blandas la importancia correcta, y entender finalmente uno como persona, como profesional, como persona quizás más competente en las habilidades duras, entender que de todas formas uno puede aprender estas habilidades blandas. Entonces, vamos primero con la definición de que, y aquí antes de entrar a la definición, yo he tenido varias discusiones o varias diferencias de opinión con expertos, con psicólogos, en fin, que no les gusta el concepto de habilidades blandas, y que prefieren habilidades relacionales, o incluso algunas definiciones muchísimo más largas. Eh, yo creo que el concepto de habilidades blandas, quizás como etiqueta, yo entiendo que pueda ser incorrecto, sin embargo, permite definir y permite englobar ciertas habilidades, y es fácil de recordar. Yo por eso me quedo con... Nosotros en el día a día tenemos muchos conceptos errados. Nosotros vamos por la calle y nos enfrentamos a un disco pare. Y no es un disco pare, en realidad, no es un disco, es un octágono. Pero universalmente en Chile le decimos disco pare, y a nadie eso le molesta, pese a que no es un disco. Bueno, acá, ok, yo estoy de acuerdo con que la definición de habilidades blandas quizás puede no ser todo lo precisa que se quiera, pero sirve y funciona.
¿Ok? Bueno, la definición de habilidades blandas entonces es un conjunto de habilidades que nos facultan como personas para movernos por nuestro entorno, para poder trabajar bien con otros, para tener buen desempeño. Y a mí la palabra que más me gusta acá es que se complementan con las habilidades duras para que podamos conseguir nuestros objetivos. Eso para mí es el concepto más importante, porque cuando yo era chico, yo partí con un paradigma en el que decía que por un lado tú tenías o habilidades blandas o habilidades duras, pero no podías tener las dos. O tú eras, para hacer una sobresimplificación, y de nuevo desde la visión que tenía yo en mi infancia, tú o eras simpático o eras inteligente, pero no las podías tener los dos. Y eso como cosas contrapuestas, ¿no? Ese es el paradigma con el que yo empecé mi vida y mi formación en el colegio y con el que entré a la universidad y muy probablemente con el que salí de la universidad y empecé a trabajar. Entonces, ¿cuál es el cambio de paradigma? Es entender que estas no son habilidades contrapuestas, sino que son habilidades que se complementan. Y más aún, que en el momento en que nosotros logramos complementarlas o en el área en que estos dos conjuntos se intersectan, donde llegamos acá, ahí es donde está el éxito, cuando podemos complementar las habilidades blandas y las habilidades duras. Es decir, para mí ese es el cambio de paradigma, es el cambio, el cambio de switch que tenemos que hacer. Darnos cuenta que ni la una ni la otra por sí sola, sino las dos juntas. Entonces es importante que le empecemos a dedicar tiempo, que nos hagamos cargo y que las corrijamos, las aprendamos. Ahora, esto podría ser subjetivo, ¿no? Podría decir, sí, ¿qué tan importante es esto? Bueno, es importante darles, asignarles el peso que tienen. Esto es una encuesta que hizo en LinkedIn, están muy de moda las encuestas por estos días. Hace poco más de un mes, Carlos Alberto Hernández, amigo mío, digamos, ex compañero de universidad, ex jefe mío también, en fin, que también trabaja en administración y ha llevado múltiples proyectos en informática, etcétera. Esta es una encuesta abierta en LinkedIn que respondieron 1000 personas. Eh, ¿Cuál consideras tú que es la principal falencia del líder del área de TI en la empresa? 29% empatía, 5% habilidades técnicas, 44% habilidades blandas y 21% alineación con la estrategia. El problema es que la empatía es una habilidad blanda. Entonces, básicamente, ¿cuál consideras tú que es la principal falencia del líder del área de TI en la empresa? 73% habilidades blandas, 3/4 partes. Entonces, claramente es algo que tiene importancia. De nuevo, esta es una encuesta en LinkedIn, no es una encuesta que tenga una validez metodológica o que se haya hecho, no, pero primero deja claro que el tema está siendo preguntado y segundo que al menos en una visión subjetiva de un grupo es importante. Y muchas de estas personas que responden esto pueden ser profesionales que trabajan en Chile. Entonces, es importante el tema de las habilidades blandas. Luego, el tercer paso es entender que estas habilidades blandas se pueden aprender. Yo sigo dentro de la definición que uso una lista que propuso Forbes en algún momento con 15 habilidades blandas principales para el mundo de los negocios. La primera es la empatía, la segunda es la empatía, digamos, es, por supuesto, poder hacerme cargo y ponerme en los pies del otro. La capacidad de influir en los pares es bastante autoexplicativa. La inteligencia emocional la vamos a ver un poco más a detalle más adelante. La curiosidad y el positivismo es ser curioso y darnos cuenta que para poder entender las cosas, lo mejor es experimentarlas, entonces, tener una experiencia de primera mano y no simplemente lo opuesto, que es decir, oye, a mí esto no me interesa o esto no funciona o esto no sirve. La escucha activa, que para mi gusto es una de las más importantes, que quiere decir prestarle atención al otro, escuchar a la persona que tengo al frente, pero no solamente desde la perspectiva de me callo y te escucho, sino realmente te presto atención. Humildad, que en mi caso particular es una de las que más me ha costado, me cuesta y probablemente me va a seguir costando. Las habilidades de comunicación, que son un arte por sí mismo,
la resolución creativa de problemas, no solamente resolver problemas, porque muchos tenemos formación que nos permite resolver, siguiendo ciertos algoritmos, ¿no? Resolver problemas, pero la gracia y la habilidad blanda está en poder resolver estos problemas de manera creativa, digamos, saliendo del algoritmo, o como dicen en inglés, pensando fuera de la caja. La resiliencia, que es poder hacernos cargo de cuando algo no funciona como nosotros queremos o cuando algo nos genera una emoción negativa, bueno, seguir adelante. La capacidad de observación, poder ver qué es lo que está pasando y que se relaciona con la capacidad de contextualizar, porque es muy importante darnos cuenta en qué contexto están pasando las cosas. Es muy distinto, eh, por ejemplo, hay un meme que nos salió hace un poco tiempo en que sale el príncipe William mostrando, según una fotografía, digamos, haciéndole un gesto obsceno a lo que tiene al frente, pero la misma fotografía puesta de lado muestra que les está mostrando un número 3 con la mano. Entonces, poner las cosas en su contexto, entender que la información por sí sola no es determinante, ni es suficiente, ni es absoluta, que todo tiene un contexto. La voluntad de preguntar, que de repente es súper difícil, sobre todo cuando uno está trabajando como jefe de proyecto, presentando algo o discutiendo algo con la alta administración. Chuta, oye, si pregunto esto quizás voy a quedar como tonto o como no sé. Bueno, la voluntad de preguntar es una habilidad blanda. Lo mismo que la valentía para hacer recomendaciones. Es súper difícil en muchas oportunidades pararse y decir, oye, yo sugiero que lo hagamos así. Porque al final pararse y sugerir que las cosas se hagan de una cierta manera también es un riesgo, ¿no? Bueno, también es una habilidad blanda. La construcción de relaciones, por supuesto, entender que las relaciones se construyen, se desarrollan, que las relaciones, estoy hablando de relaciones entre personas, por supuesto, se pueden dañar, pero que a la vez como se pueden dañar, se pueden reparar, se pueden reforzar, se puede trabajar en ellas. Eso es algo, no es absoluto ni es binario. Y finalmente la autoconciencia, saber quién diablos soy yo mismo, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos y qué hago con ello, digamos. Yo tengo sumamente claro, esto fue un ejercicio de autoconciencia, que las habilidades blandas no son mi fuerte. Esto no es algo, repito, esto no es algo que yo traigo de serie. Sin embargo, o por lo mismo, digamos, como sé que son mi principal obstáculo para lograr objetivos, bueno, me he preocupado, las he aprendido y hoy día estoy hablando de esto ante comunidades y tengo escrito un libro al respecto. Entonces, chuta, hice un ejercicio de autoconciencia y me permitió resolverlo. Yo no digo que sea el principal experto ni que domine todas las habilidades blandas, ni mucho menos. No, yo todavía cometo un montón de errores y los voy a seguir cometiendo. Pero al menos tengo conciencia de que los cometo y puedo tomar acciones al respecto. Todo esto, estos 15 conceptos, eh, en general se pueden aprender de una manera o de otra, haciendo ejercicio, leyendo al respecto, viendo películas, en fin. La crianza de niños, por ejemplo, es algo que permite desarrollar muy bien algunas habilidades blandas, etc. Entonces, de nuevo, tenemos una definición, cambiamos el paradigma, nos damos cuenta de que esto se puede aprender, que es importante y finalmente nos ponemos a trabajar y las aprendemos. Todo esto, ¿para qué? Porque en el contexto que estamos hablando hoy día, las habilidades blandas influyen en la dirección de proyectos. Eso es un hecho. De las 15 que acabamos de revisar, que vienen de Forbes, digamos, yo elegí para hoy día, para conversar acá, más focalizado en proyectos, 4, porque obviamente estar con las 15 podríamos estar hasta mañana, que son la empatía, la inteligencia emocional, la humildad y las habilidades de comunicación. La empatía, como definición, es la capacidad que tengo yo de identificarme con alguien y de compartir lo que esa persona siente. Eh, ¿Cuál es el problema que hay detrás acá? Que uno muchas veces tiene la visión propia exclusivamente y muchas veces es difícil ponerse en el lugar de otra persona porque uno no conoce su experiencia, no sabe las herramientas que tiene o no tiene, etcétera. Esto a mí me gusta ejemplificarlo de manera muy simple con una ilustración
en la cual esta es la vista que tiene el cliente. Un bebé, digamos, los papás, que son el cliente, que son el consumidor del producto, le compraron un móvil precioso que tiene ahí un elefante, un tigre, un zorro y un chanchito. Los papás felices porque la vista de clientes que ellos tienen de este producto es maravillosa. Sin embargo, si nos vamos empáticamente a la vista del usuario, lo que ve el usuario es eso. Entonces, quizás la caricatura es un poco burda, ¿no? Pero muchas veces, cuando nos falta empatía, precisamente lo que estamos haciendo es eso, es no ponernos en los zapatos del otro, no ponernos en la visión del otro y no darnos cuenta que la visión que tenemos nosotros es parcial y está condicionada por el lugar en el que estamos, por la formación que tenemos, por un montón de factores. Entonces, y esto aplica no solamente desde la perspectiva del cliente y del usuario, sino que también aplica, por supuesto, dentro de los propios equipos de trabajo, porque yo al dirigir un proyecto tengo un montón de gente trabajando para mí en este proyecto, pero tengo que hacerme cargo y tengo que darme cuenta de cómo está la gente que está conmigo. Tengo que ser capaz de, si alguno de ellos tiene un problema, identificarme con él, compartir lo que esta persona siente, etcétera. Esto al final del día se traduce en mejor composición de equipo. Se construyen equipos mucho más afiatados en la medida en que el líder del equipo es empático con su equipo. Por supuesto que va a haber un grado de compromiso más alto y va a haber una calidad de trabajo muy superior. Y del mismo modo, en la medida que yo como líder del proyecto soy empático con mi equipo va a ser empático conmigo, que también es algo vital y tremendamente útil cuando uno quiere que esta cosa, un proyecto de gran envergadura, un proyecto complejo, qué sé yo, hay que trabajar altas horas, en fin. Bueno, la empatía ayuda y por supuesto lo mismo, la empatía de cara al cliente, la empatía de cara al usuario, la empatía de cara al stakeholder. Uno tiene que ser capaz de ponerse en los distintos zapatos y pies de los otros. A eso apunta la empatía. ¿M? Luego están las habilidades de comunicación. Bueno, comunicar, claramente por definición, digamos, es transmitir señales mediante un código que es común al emisor y al receptor. Y, y la comunicación, por supuesto, es un fenómeno, la comunicación humana es un fenómeno de altísima complejidad, y eso todos lo experimentamos en el día a día y todos tenemos problemas de comunicación, ya sea con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos. La cantidad de malos entendidos que se producen es gigantesca porque muchas veces uno asume cosas, eh, es poco asertivo, es poco preciso. Entonces uno puede empezar a aplicar ciertas herramientas para poder mejorar su comunicación. Y acá hay una anécdota, es un cuento que me gusta mucho contar y que de hecho está en el libro, que es de un amigo mío muy querido que tenía en la universidad, que estoy hablando en los años, a inicios de los 90, digamos, cuando no existía AliExpress, cuando no existía eBay, cuando no había Internet. Nosotros éramos rockeros y él quería una polera rockera y todos queríamos tener una polera rockera. Pero la única manera de conseguir una polera rockera era cuando tú tenías algún pariente, algún conocido, algún amigo muy cercano que viajaba fuera del país y te la podía traer. De nuevo, no había internet. Entonces, mi amigo, una tía de él fue a Estados Unidos por viaje, por qué sé yo qué razón, y mi amigo le encargó a su tía una polera rockera. Esa fue la definición, ese fue el concepto. Tía, por favor, tráeme una polera rockera. La tía le dijo, perfecto, yo te la llevo. Y nuestro amigo estaba en la universidad, en el patio central y machacando todos los días, oye, mi tía me va a traer una polera rockera bacán, voy a ser el rey, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, la tía volvió del viaje y le trajo lo que para ella era una polera rockera, una polera de los New Kids on the Block. Y esto no es invento, esto es una historia real, digamos. Cuento corto, mi amigo terminó, porque la tía le llevó la polera, mi amigo la detestó, pero la mamá le dijo, oye, tú le pediste esto a tu tía y te lo pones. Así que mi amigo terminó una mañana cualquiera en el patio central de la universidad vistiendo su polera rockera de los New Kids. Y se tuvo que aguantar los chistes, digamos, y las burlas durante el resto de su vida.
porque simplemente él no fue lo suficientemente asertivo en su pedido. Entonces, este es un ejemplo de lo que son las habilidades de comunicación, de lo que es la asertividad, de lo que es la precisión. Y nosotros muchas veces cometemos lo que se llama en el tenis el error no forzado. Bueno, muchas veces en la comunicación nosotros cometemos estos errores. Sobre todo porque hemos ido dejando de lado en cierta medida la calidad de la comunicación. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la historia y me gusta ver cómo Churchill preparaba sus discursos y les daba 15.000 vueltas antes de presentarse ante el Congreso o ante la Cámara de los británicos. Entonces, la comunicación no es algo automático ni es algo fácil, es algo a lo que nosotros tenemos que darle importancia. De nuevo, no todos necesariamente podemos ser excelentes oradores, pero sí podemos resolver algunas problemáticas muy simples, como por ejemplo, cuando trabajamos en grupos de trabajo internacionales, establecer cuando tenemos una reunión, fijarla claramente a nivel de día, fecha, con uso horario, en vez de utilizar un número para el mes, poner el nombre del mes, porque también se producen confusiones por el orden, etcétera. Hay muchas cosas pequeñas que nosotros podemos resolver fácilmente. A mí me gusta mucho un algoritmo sobre todo para escribir correos, que es cuando escribo el correo antes de mandarlo, revisar si ese correo me va a generar o le va a generar a la persona a la que se lo estoy enviando más preguntas. Porque si le genera más preguntas y yo tengo las respuestas ahora, le pongo toda esa información en el correo inicial y me evito un pimponeo de ir y volver. Tratar de ser lo más, que mis correos sean lo más autocontenidos posible, etcétera. Son pequeños algoritmos, son pequeñas modificaciones que uno puede hacer, pero que permiten mejorar la calidad de la comunicación. Y mientras mejor sea la calidad de la comunicación, menos problemas tenemos. Luego está la humildad como habilidad blanda, que acá se plantea en la definición como no hacer ostentación de tus virtudes. A mí esa definición no me gusta mucho. A mí me gusta más que entenderla como no hacer ostentación, es como entender que cada uno de nosotros tiene un rol, cada uno de nosotros tiene un papel, cada uno de nosotros tiene un, eh, un espacio que llenar y tiene un aporte que hacer. En el ejemplo acá, me imagino que los que son papás, digamos, los que somos papás, vimos Cars y vimos y podemos recordar cómo al inicio de la primera película, el Rayo McQueen, él era velocidad y él era capaz de ganar las carreras por sí solo, él tomaba todas las decisiones y bueno, y por eso se produce la película con el empate triple en la primera carrera, ¿no? Y que luego él llega a Radiator Springs y ahí finalmente se hace con un equipo y se da cuenta que él por sí solo no es capaz, que él necesita gente con la cual trabajar y que él puede aprender de esa gente. Entonces, muchas veces nosotros, o no nosotros, pero yo en particular, sobre todo cuando empecé a trabajar, pensaba, creía, estaba convencido que me las sabía todas. Y no, pues la verdad es que no me sabía ni siquiera ni un 10, ni un 5% probablemente. Tenía una base teórica, sin duda, pero necesitaba a los demás para aprender, para entender y para lograr mis objetivos. Entonces, en ese contexto es cuando es importante recordar esto de la humildad. Y tampoco se trata de ir, digamos, negando las virtudes que uno tiene o los talentos, no. Uno puede creer en la capacidad que tiene de hacer algo, pero sí también entender que los demás tienen un rol. Y yo creo que la pandemia nos ha permitido a todos entender en cierta medida práctica, sobre todo cuando la pandemia empezó, lo importantes que son los demás. No sé si se acuerdan cuando partió esto de la pandemia, ¿no? Que estaba todo el mundo muy preocupado de los recolectores de basura. Porque ¿qué pasaba si dejaban de recoger la basura? Se nos complicaba la vida a todos. Chuta, y ahí todo el mundo preocupado y aplaudiendo a los trabajadores de basura, que eso es un rol que muchas veces pasa desapercibido o incluso es menospreciado, pero ahí nos damos cuenta que no, que todo el mundo tiene una función, todo el mundo aporta y nosotros, cada uno de nosotros necesita el resto.
de maneras mucho más simples de las que uno podría pensar. Y finalmente, de los 4 tópicos que voy a mencionar más a detalle, está la inteligencia emocional, que es la capacidad que tenemos los individuos, las personas, para darnos cuenta de nuestras propias emociones, de las emociones del resto, darnos cuenta de lo que sentimos, etiquetar estas emociones y usar la información de las emociones para guiar el pensamiento y la conducta y administrar o ajustar las emociones para adaptarnos al ambiente y para conseguir lo que son nuestros objetivos. Y a mí me gusta ilustrar la inteligencia emocional con este caballero, digamos, que lo hemos visto alguna vez en alguna película. Para mí El Padrino no es ni una película ni un libro de la mafia. Para mí El Padrino es una película y un libro de administración de equipos de trabajo. Pero bueno, esa es mi visión personal. Pero Don Corleone es efectivamente en la película un maestro de la inteligencia emocional, porque cuando él está rodeado de personas que no tienen su confianza, él no traduce, no muestra las emociones que está sintiendo. Muy por el contrario, es totalmente contenido y por eso cuando, por ejemplo, cuando le matan al hijo, él llora, pero llora en su familia. Sin embargo, cuando después se junta con los otros capos mafiosos, él totalmente desprovisto de emociones les ofrece un pacto y después los manda a matar a todos. Pero nunca revela sus cartas, nunca él revela ni su pena, ni su enojo. Por supuesto que uno no va a llegar a ese extremo porque nosotros no vamos a ordenarle a nuestros sicarios que vayan y maten a nuestros enemigos, porque primero no tenemos sicarios y luego no tenemos enemigos, pero sí tenemos que hacernos cargo y podemos ejecutar nuestra inteligencia emocional cuando nos pasan cosas, ¿no? A mí me tocó la oportunidad cuando me despidieron de mi primer trabajo. eh, Fue muy, obviamente para mí fue una emoción fuerte porque me habían despedido, pero no era el momento ahí ni el lugar de ponerme a llorar porque me habían despedido, porque mi trabajo aún no terminaba, yo tenía una responsabilidad, yo tenía un rol como jefe de un área, y si bien mi trabajo formal se acababa ese día, tenía antes de irme que entregar, porque yo soy ante todo un profesional, dejar entregado mi trabajo a la persona que se iba a quedar con mi rol, eh, y eso yo lo tenía que hacer como profesional. Después de eso, cuando llegué a mi casa, por supuesto, puedo haberme lamentado, lo que sea, pero yo salí de ahí como un profesional, digamos, y esa es la imagen que quedó, ¿no? Y muchas veces a uno le pueden decir cosas y uno tiene que entender que el resto de las personas tienen emociones, tienen situaciones, tienen contexto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien a mí me dice algo que es ofensivo, por ejemplo, yo no necesariamente tengo que hacerme cargo de lo que esa persona me está diciendo. Lo puedo escuchar, lo puedo analizar y puedo darme cuenta que esa persona, por ejemplo, yo sé que está pasando por un problema familiar. Entonces yo me puedo dar cuenta que esa persona en verdad lo que está haciendo es que está descargando su emoción que le produce un tercero contra mí. Lo peor que yo puedo hacer en ese momento es tomármela como algo personal y responderle. Porque lo que él necesita de esa persona no es eso. Lo que esa persona necesita es que yo me dé cuenta de lo que está pasando, contenerlo y decirle, oye, flaco, ¿sabéis qué? Yo creo que quizás te haría bien tomarte un par de días libres, qué sé yo, ¿no? Eh, A eso va la inteligencia emocional también, a darnos cuenta de la emoción que siente el resto o las propias emociones de uno. Si yo también, nosotros también tenemos problemas, cosas que nos duelen. Oye, me amanecí con un dolor de muela o me duele ya una rodilla, qué sé yo, ayer me saqué la ñoña andando en bicicleta y ando todo enojón y me dicen algo y ladro. Bueno, también yo puedo llegar en la mañana y decirle a mi equipo, oye, ¿sabes que ayer tuve un accidente, me duele la rodilla, qué sé yo? Así que si ando más gruñón que de costumbre, pucha, les pido me disculpen. ¿Ya? También uno puede avisar, si a eso se trata, de eso se trata, de discriminar los sentimientos, darnos cuenta de los sentimientos, de las emociones y no dejar que estas emociones tomen control, sino por el contrario, nosotros tomar control
no dejar de sentir, por supuesto, no, si tenemos que sentir estas emociones, pero advertirle al resto, oye, hoy día ando de mala, hoy día estoy muy triste, qué sé yo, o hacerse cargo también de las emociones del resto. Bueno, a eso es a lo que apunta la inteligencia emocional. Y según mi reloj, teníamos 45 minutos para la presentación y según yo van exactamente los 45 minutos, así que podemos pasar a las preguntas, si las Eso se hubiera. llama gestión del tiempo. Qué manera de gestionar muy bien el tiempo, Víctor. Muy buena la presentación. La verdad que en lo personal está muy atento porque, como tú bien decías, partimos todos con muchas habilidades técnicas de los que somos de esos años 90, cuando estudiamos o empezamos aquí en mundos laborales. Todos partíamos con las habilidades duras y nos creíamos los rockstar, pero realmente van pasando los años y ese te vas dando cuenta que uno nunca termina de aprender, nunca termina de tener conocimiento. Y ya cuando vamos avanzando nos empieza a penar el tema de la habilidad blanda y es lo que hay que ir cultivando. Tengo varias preguntas. Vamos a partir una que todos se quedaron muy entusiasmados por tu proyecto no convencional de escribir un libro. Que claro, todos queremos proyectos, todos creemos que el proyecto es esto, pero un libro también es un proyecto no tradicional. Y voy a partir con la primera pregunta y la voy a leer en lo literal. Dice, mencionaste al comienzo de tu presentación la definición del proyecto, un emprendimiento temporal con un objetivo y propósito de crear un producto o servicio. ¿Cuál fue el propósito o la motivación para publicar este libro? Satisfacer ego propio, influir en otros, compartir conocimiento, económico. Buena. Claro, no, sería bacán que fuera económico, pero no, económico no es, al menos no por el momento. No, hay dos componentes ahí, por supuesto, pero la historia detrás del libro yo creo que explica mucho mejor el objetivo. Eh, Hace 5, 4 años atrás, más o menos, eh, mucho más, digamos. Primero, hace como 10 años me invitaron a la Santa María, yo soy sansano, a hacer una charla de habilidades blandas acá a San Joaquín y fui, qué sé yo, después tuve que ir a hacer otra a Valparaíso eh, y pregunté, oye, ¿cómo estamos en esto? Le pregunté a los profesores, seguimos igual que antes. Entonces, en la medida que uno empieza a experimentar y aprender, yo dije, oye, ¿sabéis qué? Yo siempre he tenido el sueño, digamos, de hacer clases en la universidad porque siento que le debo a mi universidad por lo que me entregó. Y, y creo que esta es el área en la que yo podría entregar más. ¿Por qué? Porque es distinto cuando tú estás estudiando ingeniería. Tú le creís a los ingenieros, pero si viene un profesional, digamos, de las habilidades, de las áreas sociales y te explica algo, como las habilidades blandas, tú es posible que no le compres. Básicamente porque este gallo no ha estado en lo que yo he estado. Sin embargo, si voy yo, que soy uno de nosotros mismos, uno de ellos, otro ingeniero, y les cuento esto, el peso que le pueden asignar es un poco distinto. Entonces, esto parte como la idea de proponer un curso, proponer una clase formal para estudiantes de la Santa María en habilidades blandas. Esto, Werner Kreitzl, que es profesor de telemática, hoy día me dice, oye, hazte una estructura de la clase y mándamela y la proponemos. Y yo me senté a escribir la estructura de la clase y cuando me di cuenta, ya tenía un capítulo del libro y ahí dije, no, esta cuestión, sabes que más que una clase, esto va a ser un libro y este libro va a ser, entre comillas, el texto guía para esta clase. Entonces, partió de esa manera. Y en la medida que iba escribiendo el libro y me iba dando cuenta que iba más allá de solamente lo que son los estudiantes de ingeniería, sino que además los profesionales de la ingeniería, y no solamente de la ingeniería, sino de un montón de otras disciplinas, yo dije, ¿sabéis que esta cuestión puede ser un aporte? ¿Mm? Y por eso al final se convierte en un libro, por un deseo de aportar, de entregar mi pequeño granito de arena a lo que yo creo nos puede permitir convertirnos en una mejor sociedad. Y lo vemos hoy día en lo que está pasando, digamos, en nuestro país, en toda esta cosa de las protestas que hemos tenido, los estallidos sociales, las discusiones que tenemos en política, chuta, nos hace falta, si todos los involucrados en esto tuvieran
escucharan, tuvieran mejores habilidades de comunicación, empatizaran, chuta, nos podríamos quizás evitar un montón de problemas. Entonces yo estoy convencido que esto es algo que nos hace falta. Y como nos hace falta, por eso escribo el libro, con el objetivo de en algún momento publicarlo. Me encuentro con que se puede publicar y aquí estamos, pero básicamente eso. En términos de negocio, mi expectativa es salir rasando, no perder plata. Ya con no perder plata me doy por satisfecho. Gracias, Víctor Hugo. Mira, hay hartas personas que, bueno, además de mandarte tus felicitaciones, las felicitaciones correspondientes, excelente la presentación, pedirla, y además ya hay varios que han dicho que están interesados en comprar el libro. Pero Aunque no venía preparado, ahí está la información del libro. vamos con la siguiente pregunta. Aplicar inteligencia emocional hace la diferencia. Sin embargo, cuando transmitimos a los interesados que no es posible cumplir sus requerimientos, aun cuando hemos tenido empatía con ellos y entendemos su dolor, entre comillas, ¿cómo manejar las reacciones del cliente? Súper buena pregunta. Bueno, yo creo que el rol del jefe de proyecto, sobre todo cuando uno representa a una organización que le da un servicio a una organización cliente, es un rol que tiene una componente técnica, pero que también tiene una componente altamente política o social. Eh, Al menos a mí lo que me resulta es eh, darle a entender al cliente que yo al final del día estoy de su lado y que yo comparto su frustración. ¿Ah? Y que muchas veces lo que nos limita o lo que nos impide lograr esos objetivos es porque estamos trabajando en algo que es muy grande para los recursos que tenemos, etcétera. Pero siempre desde la empatía y desde transmitirle que uno también se frustra, porque al final cuando el proyecto, si tenemos una fecha de go live estimada o definida y no la podemos cumplir, el cliente se frustra, por supuesto, pero uno como jefe de proyecto también se frustra y uno también puede ventilarle esa emoción al cliente. Al menos así lo hago yo, digamos, y en general me ha funcionado bastante bien. Pero yo creo que la clave va en el sentido de que aquí aparece un concepto que viene de Stephen Covey y que también lo relato en el libro, que es la cuenta de banco emocional. En la medida que yo construyo una relación interpersonal con mi cliente, en la cual yo a este cliente le soy honesto, le voy transparentando las situaciones, le cuento tanto lo bueno como lo malo. En el momento que algo no se cumple, bueno, yo tengo una cuenta de ahorro con este cliente, tengo una manera en que este cliente va a decir, oye, sí, sabéis que no se puede, pero, pucha, este gallo me dio todas estas señales de alerta, me fue contando, etcétera. Ok, estamos. Al menos a mí ese concepto, porque claro, si te ponen a cargo de un proyecto hoy día y mañana le tienes que decir al cliente, oye, sabes que no cumplimos, chuta, no va a ser muy fácil, ni que se lo tome bien, ni poder mantener en buenos términos esa relación. Perfecto. Víctor Hugo, otra pregunta. Indica, en tu rol como jefe de proyecto y desde tu punto de vista, ¿cuál es la habilidad más carente de los equipos y como jefe de proyecto debo promover y capacitar? Yo creo que es la comunicación. Yo creo que son las habilidades de comunicación porque lamentablemente estamos acostumbrados o estamos formados o nos formamos en un modelo en el que hacer las cosas mal es algo que se tiende a ocultar, mientras que, al menos en la manera que yo lo veo, debería ser todo lo contrario. En la medida que un miembro de tu equipo comete un error, o tiene una opinión distinta o lo que sea, esa persona debería sentirse completamente empoderada a decirlo de inmediato. Porque si comete un error hoy día y lo dice hoy día, tenemos tiempo para resolverlo. Pero si comete un error hoy día y por susto o por la razón que sea, no te la revela hasta 3 semanas después, el costo de solución de eso va a ser altísimo. Entonces, para mi gusto es potenciar la confianza en los equipos de trabajo y potenciar la comunicación, darle a entender y sobre todo las ideas, porque es escenario típico, uno es el programador ultra, hiper, super junior y ve el proyecto y se da cuenta al inicio de que eso que están diciendo no va a funcionar.
Pero como uno es el super hiper junior, no voy a levantar la mano en la reunión de proyecto para decir, oye, esto no va a funcionar porque me van a crucificar. Y me quedo calladito y pasan las semanas, los meses, llegamos a puerto, se construyó y no funciona, y yo enseguida con el, oye, yo sabía, pero nunca lo verbalizaste. Entonces, darle la potencia, darle la palabra, no me gusta mucho, pero empoderamiento a todos los miembros del equipo para que se sientan capaces, para que tengan la confianza, la vieja política de puertas abiertas, y para que puedan ir y decirle al supergerente del proyecto, sabes que yo creo que esto no va a funcionar por tal y tal. Chuta, para mí ahí está la clave en construir equipos, en tener relaciones de confianza, siempre con respeto, por supuesto, pero relaciones de confianza y de buena comunicación. ¿Ah? La estratificación muchas veces nos pega mal. Acá en Chile somos súper estratificados, ¿no? Se tiene la mala costumbre de los jefes comen con los jefes, los intermedios con los intermedios, y nos separamos. Y uno va a otras culturas, por ejemplo, vaya a Brasil y tú te comen todos con todo y tienen líneas de comunicación mucho más directas por lo mismo. Entonces, el generar estos espacios en el día a día, en la cosa rutinaria, para darte un ejemplo, digamos, cuando tenéis un grupo de trabajo grande, chuta, el día viernes pedir unas pizzas, unas bebidas, y decir, oye, ¿sabes que hoy día vamos a almorzar aquí todos juntos y vamos a comer unas pizzas? Y tú te paráis delante y contáis tu mejor chiste, y qué sé yo, ya, eso va construyendo una confianza, va construyendo una mejor capacidad de comunicación que permite, oye, si al final yo con este gallo, claro, se pone igual los pantalones una pierna a la vez, yo me comí un pedazo de pizza con él, puedo ir a su oficina y decirle, oye, ¿sabéis qué? A, B, C, D. Para mi gusto, eso es, en términos de equipos de trabajo para desarrollo de proyectos, la clave, empoderar y mejorar la comunicación de ida y de vuelta. Estupendo, Víctor Hugo. Nos quedan solo 3 minutos en relación y en honor al tiempo que tenemos. No sé si podemos en un minuto, aunque sea muy cortito, volviendo, y quiero tomar que es la última pregunta, y volviendo al tema de tu libro, que siguen llegando felicitaciones y mucho interés por la adquisición del libro. ¿Cuáles son los riesgos que en un minuto en que se enfrenta un proyecto a escribir un libro? ¿Cómo se controlan esos riesgos? Algo mencionaste, pero aquí quieren ser un poquito más efectivos en la respuesta. Bueno, el riesgo principal es la metodología, es igual que todo proyecto, es ser constante, es tener disciplina. Simplemente eso. Mi gran problema fue en un momento en que me atacó lo que se llama el bloqueo del escritor, y que yo sabía que eso me iba a pasar, pero cuando eso ocurrió yo tenía mi planillita y me pude enfocar en aquellos puntos donde podía obtener mejor ganancia si seguía trabajando, y me fui por ese lado, por el lado de escribir esos capítulos en que estaba más débil, y seguir avanzando con esa idea. Porque el riesgo al final es empantanarse, y el riesgo más grande es decir, oye, esto yo podría seguir trabajando, pero básicamente para mí fue asumir desde el inicio que esto tenía que terminarse de alguna forma, digamos, y entender que, como dice el dicho, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Ah? Creo que fue un Así minuto. nomás, así nomás. Víctor Hugo, muchas gracias. Voy a cederle la palabra a la anfitriona también en esta oportunidad como presentadora, Susana, para que ella ya empiece las palabras del cierre, indicando el tema de las PDU, y también invitar a toda la comunidad a nuestro próximo evento. De mi parte, Víctor Hugo, ha sido un placer, y ya nos tendremos la oportunidad de vernos presentes en persona en una próxima oportunidad. Claro, al contrario, para mí ha sido un gusto y les agradezco mucho la invitación. Me he disfrutado mucho el día de hoy. Susana, adelante. Qué rico, súper. ¿Me escuchan, cierto? Fuerte y claro. Ya, súper. Muchas gracias, Víctor Hugo. Como yo lo pasé súper bien en la charla, muchas gracias, estuvo súper entretenida. Lo demuestran también las preguntas que estuvieron llegando. Y bueno, yo leí el libro es igual de entretenido como a Víctor Hugo para hablar. Es muy fácil de leer, muy entretenido, y son muy buenos los ejemplos que tiene. Así que se los recomiendo. Así que muchas gracias, Víctor. El tema de las PU, bueno, como en las otras ocasiones, las otras escuelas de proyecto, les llega por correo el certificado de
de asistencia con el código para poder hacer claim de su PDU. Y tengo la tarea también de contarles que durante el mes de agosto vamos a tener 2 actividades más importantes organizadas por la Vicepresidencia de Membresía y Fidelización. Una de ellas es el día 28 de agosto, otra escuela de proyectos que tiene que ver con la gestión de contratos en la industria minera. También va a estar muy entretenida, es del set de las charlas de industria minera en este caso. Y el día 14 de agosto vamos a tener una charla con Benham Tabrizi, espero que esté bien dicho, que nos viene a hablar de estrategia, transformación y la metodología Brightline. Como ustedes saben, Brightline es una iniciativa del Project Management Institute junto con organizaciones líderes mundiales dedicadas a ayudar a los ejecutivos a cerrar la brecha costosa e improductiva entre el diseño y la ejecución de la estrategia. Lo tuve que leer. Estratégico total eso, Susana. Estratégico total. Estratégico total. Sí, sí, así que eso también va a estar muy interesante y es lo que viene y promueve el PMI ahora último, así que también los dejo invitados para esos días. Y darle las gracias a todos por su participación, por sus preguntas y recordarles que las preguntas que no fueron respondidas hoy van a ser respondidas por forma interna. Eso, muchas gracias, nos veremos en otra ocasión. Chao, chao, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.